Buen día. Es un gusto, como Grupo B2, poderles presentar la Norma Internacional de Contabilidad número 7, que trata sobre el estado de flujo de efectivo. Iniciamos con el objetivo. Este es poder suministrar información acerca de los movimientos retrospectivos que puede tener el efectivo o equivalentes de efectivo. Esto debe presentarse en un estado de flujo de efectivo, con la finalidad de que sea comprensible para los usuarios de la entidad, en el cual puedan evaluar sus actividades de operación, inversión o financiamiento, así también poder conocer la liquidez que pueda tener para tomar decisiones económicas. Alcance: preparar y presentar un estado de flujo de efectivo conforme a lo requerido en esta norma, así presentándolos como partes de los estados financieros de cada periodo que sea obligatorio presentar los datos. Requiere que todas las entidades presenten un estado de flujo efectivo, aún teniendo actividades diferentes, ya que todas necesitan de efectivo o equivalente de efectivo para llevar a cabo sus operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar el rendimiento a sus inversores. Beneficios de la información sobre el flujo de efectivo. 1. Permite a los usuarios poder evaluar los cambios de los activos netos de una entidad. 2. Puede mejorar la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes entidades o también sea de un periodo a otro. 3. Puede evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo o equivalentes de efectivo. Dentro de las definiciones tenemos las siguientes. Efectivo. Está comprendido tanto el efectivo como los depósitos bancarios del cual se pueden disponer. Equivalentes de efectivo. Son las inversiones a corto plazo de gran liquidez, las cuales son fáciles de convertir en importes determinados de efectivo. Flujo de efectivo. Estas son las entradas y salidas de efectivo o equivalentes de efectivo. Las actividades de operación constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad. Actividades de inversión son las actividades de adquisición o disposición de activos a largo plazo. Actividades de financiamiento producen cambios en el capital propio y de los préstamos tomados por la entidad. El efectivo y equivalente de efectivo, su propósito más que ser para inversión, su objetivo es poder cumplir con los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambio en su valor. Asimismo, debe de tener un periodo de vencimiento corto, digamos 3 meses o menos desde la fecha de su adquisición. La presentación de un estado de flujo de efectivo tiene como finalidad informar acerca de las entradas y salidas de efectivo que una entidad ha tenido durante un periodo establecido. Este se clasifica en 3 tipos de actividades, siendo actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Como vimos en la definición, las actividades de operación son todas aquellas que van a generar ingresos y egresos de efectivo de acuerdo a las operaciones ordinarias de la entidad. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la venta de bienes y prestación de servicios a la que la entidad se dedica, pagos a proveedores por la adquisición de bienes o servicios para la elaboración de nuestras operaciones, pago a empleados y por cuenta de empleados, por ejemplo, planillas, prestaciones laborales, cuotas patronales y laborales del ICS, entre otros. Las actividades de inversión representan la medida en la que se han realizado desembolsos de recursos que se prevé van a producir beneficios futuros. Solo se podrán clasificar como actividades de inversión aquellos desembolsos que permitan el reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. Podemos mencionar dentro de estas la compra de propiedad, planta y equipo y venta de la misma,
adquisición de activos intangibles como marcas y patentes, anticipos de efectivo y préstamos a terceros, entre otros. Las actividades de financiación. Estas actividades son las que producen cambios en el tamaño y composición del capital en acciones y los préstamos tomados de la empresa. Podemos mencionar los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar acciones de la empresa, cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos y bonos, reembolso de los fondos tomados en préstamo, pagos realizados por arrendatario para reducir la deuda procedente de un arrendamiento financiero, pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda procedente de un arrendamiento. Define algunos criterios, mejor dicho, reglas que se deben de utilizar para la información sobre los flujos de efectivo. En este caso, para las actividades de operación, define dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo pues se presenta por separado las categorías de cobro y pagos en términos brutos, que trae consigo algunas ventajas, como por ejemplo que es útil en la estimación de flujos de efectivo futuros. Esta, digamos, de acuerdo a la norma, es la más recomendable, puesto que con ella se pueden aparte informar digamos, la información se obtiene sobre los registros contables de la entidad, ajustando las ventas y el costo de ventas, así como otras partidas en el estado de resultados integrales. También para las mismas actividades de operación, el método indirecto, que cambia un tanto en comparación con el método directo, porque se empieza presentando la ganancia o pérdida y de ahí se deducen todas las transacciones no monetarias. Este flujo, digamos, neto de las operaciones de actividades de operación, se determina corrigiendo la ganancia o pérdida por los efectos, los cambios habidos durante el periodo en los inventarios o en las partidas por cobrar y por pagar, las partidas sin reflejo en el efectivo, que serían las depreciaciones, y todas las partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación. También, digamos, define de cómo informar los flujos de efectivo para las actividades de inversión y financiación. En este caso, pues, la entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobro y pagos brutos procedentes de estas actividades, excepto por lo que se refiere a los flujos de efectivo incluidos en términos netos. Y si hablamos de la información sobre flujos de efectivo en términos netos, que serían todos aquellos cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen las actividades del cliente más que la correspondiente a la entidad. Cobros y pagos procedentes de partidas en una rotación elevada, los importes grandes y los vencimientos próximos. Y específicamente para el área de bancos, pues serían aquellos pagos y cobros por aceptación y reembolso de depósitos a una fecha fija de vencimiento, la colocación y recuperación de depósitos en otras instituciones financieras y anticipos y préstamos hechos a clientes, así como el reembolso de tales partidas. Entonces, esta parte de definida la norma, pues es más que todo cómo yo debo de informar a la entidad o cuál es la recomendación que se define de cómo debe ser la estructura para informar los flujos de efectivo para las actividades de operación sobre el método directo o indirecto, que el recomendable según la norma pues es el método directo, y también de cómo se debe de plantear los flujos para las actividades de inversión y financiación. Licenciado y compañero, buenos días. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de los flujos de efectivo en moneda extranjera. Dice que los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional de la entidad aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión.
Los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. Los flujos de efectivo en moneda extranjera se presentarán de acuerdo con la NIC 21, efecto de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera. En ella se permite utilizar una tasa de cambio que se aproxime al cambio efectivo de los conjuntos de transacciones. Intereses y dividendos. Los flujos de efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y pagados como a los dividendos percibidos y satisfechos deben ser revelados por separado. Cada una de las anteriores partidas deben ser clasificadas de forma coherente, periodo a periodo, como perteneciente a actividades de operación, inversión o financiación. El importe total de intereses pagados durante un periodo se revelará en el estado de flujos de efectivo, tanto si ha sido reconocido como gasto en el resultado del periodo como si ha sido capitalizado de acuerdo con la NIC 23, costos por préstamos. Los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos en entidades financieras, son flujos de efectivos por actividad de operación. Impuesto a las ganancias. Los flujos de efectivos procedentes de gastos relacionados con el impuesto a las ganancias, la norma dice que deben revelarse por separado y deben ser clasificados como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, a menos que puedan ser específicamente asociados con actividades, ya sea de financiación o de inversión. Siguiendo con la presentación, vemos que hay cambios en la participación de propiedades subsidiarias y otros negocios. En estos, los flujos de efectivos que fueron agregados provenientes de la obtención o pérdida del control de subsidiarias o otros negocios deben ser presentados por separado y ser clasificados como actividades de inversión. La entidad deberá respecto a cada obtención y pérdida del control durante el periodo todos estos puntos. La contraprestación total pagada o recibida, la porción de la contraprestación en efectivo o sus equivalentes, el importe en efectivo y sus equivalentes de las subsidiarias o otros negocios sobre los que se obtiene o pierde el control, el importe de los activos y pasivos distintos de efectivo y sus equivalentes en subsidiarias o otros negocios sobre los que se obtiene o pierde el control, agrupados por cada categoría principal. La presentación por separado en partida única de las consecuencias sobre el efectivo de obtención o pérdida del control, en conjunto de la información a deber por separado sobre el importe en activos y pasivos adquiridos o dispuestos, sea de ayuda a distinguir estos flujos de efectivo de aquellos que surgen de otras actividades de operación, inversión o financiamiento. El importe agregado del efectivo pagado o recibido como contraprestación por la obtención o pérdida del control se incluyen los estados de efectivo neto, ya sea en efectivo o sus equivalentes al efectivo adquirido o dispuesto por parte de este tipo de transacciones. Ahora vemos que hay transacciones no monetarias. En estas, las transacciones de inversión o financiamiento que no han requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo se excluirán del estado de flujos de efectivo. Esas transacciones son objetos de información en cualquier parte de los estados financieros, de manera que suministran toda la información relevante acerca de las actividades de inversión o financiamiento. Algunas actividades de inversión o financiamiento no tienen un impacto directo en los flujos de efectivo del periodo, a pesar de que afectan la estructura de los activos y capital utilizados por la entidad. La exclusión de este tipo de transacciones no monetarias resulta coherente con el objetivo de un estado de flujo de efectivo, puesto que tales partidas no producen flujos de efectivo en el periodo corriente. Algunos ejemplos son la adquisición de activos, ya sea asumiendo directamente los pasivos relacionados o mediante un arrendamiento, compras de una entidad mediante una ampliación de capital o la conversión de deuda en patrimonio. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición de la NIC 7, la norma también nos dice que una entidad debe de revelar los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación.
en donde una entidad debe de proporcionar una conciliación entre los saldos iniciales y finales del estado de situación financiera para pasivos que surjan de actividades de financiación. Estos cambios pues deben incluir cambios procedentes de flujos de efectivo por financiación, cambios que surgen de la obtención de pérdidas del control de subsidiarias u otros negocios y efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, así también cambios en el valor razonable y otros cambios. Una entidad también revelará los componentes de efectivo y equivalentes de efectivo y presentará una conciliación de los importes en su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación financiera. También debe de revelar los criterios adoptados para determinar la composición de las partidas en efectivo y equivalentes al efectivo. También debe de revelar cualquier resultado de cambios en las políticas de determinación del efectivo y equivalentes de efectivo. Otra información a revelar. La entidad pues también debe de revelar en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes de efectivo que no esté disponible para su uso. También debe de revelar el importe de los préstamos no dispuestos por actividades de operación, inversión y financiación. También debe de revelar el importe acumulado de los flujos de efectivo que representen incrementos en la capacidad de operación, importe de los flujos de efectivo por actividades de inversión, operación y financiación. El Annex 7 pues tiene vigencia a partir del 1 de enero de 1994. Muchas gracias por su atención.